Muy buenas tardes chicos y chicas, espero que estén muy bien. Vamos a resolver el tercer examen parcial del primer semestre de 2025. Hay que aclarar que la siguiente pregunta correspondía pero al segundo parcial de este mismo semestre, pero vamos a hacerla por acá pensando en que no la hice en los videos o en el video anterior, pero ya es tema de examen. En particular, vamos a centrarnos en solamente responder a la pregunta C con respecto a separar en fracciones parciales esa expresión. En este caso, la idea de las fracciones parciales es que teóricamente dentro del enfoque de este curso, si tenemos dos denominadores diferentes pero lineales, es posible descomponer esa fracción como a entre x más 1, que es uno de los denominadores que está escrito como factor, más b entre x menos 2. Y el objetivo es encontrar a y b. En tal caso, hacemos los siguientes pasos. Dada este seguimiento, pues ahora hacemos la suma de fracciones que eventualmente se puede hacer en forma de cruz, como se ha aprendido en el curso. Y bien, quiere decir que nos va a quedar a por x menos 2 más b por x más 1 sobre x más 1 por x menos 2. En tal caso, en las preguntas anteriores se sabe que no podríamos utilizar ni 1 ni 2 para poder generar esta igualdad, pero esto implica que al igualar fracciones podríamos cancelar los denominadores para establecer una igualdad entre los numeradores. Y ahora, pues el enfoque en algunas partes se hace como un sistema de ecuaciones. Otro de los enfoques es usar el hecho de que conocemos las restricciones para proceder a encontrar los valores de a y de b. En este caso, si x vale 1, pues sabemos que 3 menos 1 es igual a a por 1 menos 2 más b por, si x, aquí tiene que ser menos 1, si x es igual a menos 1, significa que 3 menos 1 es igual a a por menos 1 menos 2 más b por menos 1 más 1. Eventualmente, la idea es usar los valores que anulan algunas de las componentes, algunos de los monomios que acompañan, fueron polinomios que acompañan a y b. Y aquí pues garantizamos que esto se anula. Por lo tanto, 3 menos 1 es 3 más 1, que se vuelve 4. Y observen que menos 1 menos 2 es menos 3. Por lo tanto, obtenemos, despejando y pasando el menos 3 a multiplicar, que 4 entre menos 3 es igual a a, o bien que a vale menos 4 tercios. Ahora, ¿qué pasa si x es igual a la otra restricción, que es 2? Y la sustituimos en esta parte. Bueno, nos damos cuenta que 3 menos 2 es igual a a por 2 menos 2 más b por 2 más 1. Y al igual que antes, nos damos cuenta que la restricción hace que ahora se cancele el valor de a. Esto genera que nos quede b por 3, o bien, que es equivalente, que b vale exactamente 1/3. Y bueno, por lo tanto, quiere decir que nuestra expresión original, x más 1 por x menos 2, se puede ver como a, que es menos 4 tercios, entre x más 1 más b, que encontramos que es 1/3, entre x menos 2. Análogamente, podríamos escribir esto sin pérdida de generalidad como x más 1 por x menos 2, y estos números pueden pasar a multiplicar adelante. 1 entre x más 1 más 1/3 pasa a multiplicar por 1 entre x menos 2. Y bueno, con esto resolvemos esta primera parte de fracciones parciales. La misma idea funciona si tuviéramos exactamente 3 factores en el denominador. Y bueno, para efectos de examen, esta es la naturaleza del ejercicio. Muy bien, continuando con preguntas de examen, tenemos ahora entonces esta primera pregunta donde nos dan una función
y nos dicen que determine el máximo dominio de la función y la asíntota vertical de la función h. Bueno, recordamos que en teoría de logaritmos, necesariamente el máximo dominio de la función lo define el argumento, y sabemos o debemos conocer que el argumento de un logaritmo es positivo. Por lo tanto, para la primera parte tiene que suceder que x más 3 es mayor que 0. Significa que x tiene que ser mayor que menos 3. Por lo tanto, el dominio de nuestra función corresponde a todos los valores que sean más grandes que menos 3 sin incluir el menos 3. Por lo tanto, quiere decir que a nivel de intervalos el dominio de nuestra función es de es de menos 3 a infinito positivo. Observamos que esta restricción es exactamente mayor que 0, pues el menos 3 más 3 nos da un logaritmo de 0 que no está definido. Muy bien, con respecto a la parte B, ¿cuál es la asíntota vertical de la función h? Bueno, la asíntota ocurre cuando el argumento logaritmo se aproxima a 0 desde la derecha. Eso significa para nosotros sencillamente que antes preguntábamos cuándo o por qué. Para que estuviera definido el logaritmo, esto debe ser mayor que 0. Para la asíntota preguntamos más bien cuando el argumento se hace 0. Y esto necesariamente ocurre cuando el valor vale exactamente menos 3. Así que la función tiene una asíntota vertical en x igual a menos 3. Esta sería nuestra asíntota vertical. Muy bien, con eso tenemos esta pregunta. Vamos con la pregunta 2. Considere la función que ven ahí. Tenemos incluso el dibujo de la función y tenemos el criterio de la función, que es 3 menos e elevado a la x más un cuarto. Entonces nos preguntan o nos dicen que justifique si la función es invertible, y en caso afirmativo determine el criterio de la inversa. Bueno, en primer lugar, la función g es estrictamente decreciente, Y estas son las condiciones que hemos visto a través del curso. Una función estrictamente decreciente o estrictamente creciente significa que es inyectiva, es decir, implica que g es inyectiva, o bien es 1 a 1. Y algo muy importante, además, según la gráfica, observamos que el ámbito de la función es el intervalo que va de menos infinito a 3, cuestión que coincide con lo que está después de la flecha en el criterio de la función, o bien en la definición de la función, que es el codominio de la función. Es decir, ocurre que el ámbito es igual al codominio. Por lo tanto, tenemos que en este caso g es, ¿cómo se dice? Sobreyectiva. Ya me acordé. Sobreyectiva. Y por lo tanto, una función que es inyectiva y es sobreyectiva es biyectiva. Entonces tenemos que g es biyectiva. Y si una función es biyectiva, pues implica que g es invertible. O bien, tiene una inversa. Uno de los detalles que voy a agregar también es que si pasamos una línea paralela al eje x en cualquier lugar, solo corta la función en un punto. Este era el test de la prueba de lo que era la recta horizontal, que garantiza pues visualmente, viéndolo sustancialmente, que la función es 1 a 1, como para complementar. Muy bien, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la inversa? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la inversa de g? Entonces, como ya lo hemos visto en el curso, con algunas funciones, pues el primer paso es que si ya conocemos el criterio de la función, pues lo que hacemos es cambiamos g de x por y el siguiente objetivo es despejar x. Entonces, bueno, observamos que 3 está sumando, pues pasaría a restar. A continuación, observamos que hay un menos, multiplicamos por un menos a ambos lados. Quiere decir que nos queda que menos y más 3 es igual a e a la x más un cuarto. Y luego, aquí lo que hacemos es que
para poder despejar la exponencial, aplicamos o usamos la definición de lo que es la inversa de la exponencial, que es el logaritmo. Podemos verlo también como una aplicación, que no es correcto decirlo así, pero se sobreentiende de generar o aplicar logaritmo natural, que es la inversa de la función exponencial. Y en este sentido, pues nos va a quedar que el logaritmo de menos y más 3, y dado que el logaritmo y la exponencial son inversas, solo va a quedar pues lo que es el exponente, que va a ser x más un cuarto. A continuación, este un cuarto está sumando, lo paso a restar y nos queda que el logaritmo de menos y más 3 menos un cuarto es igual a x, y logramos el objetivo de encontrar x. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, x lo cambiamos por la inversa, f inversa de x igual al logaritmo de, y este y lo cambiamos por x, menos x más 3 menos un cuarto. Por ende, ya tenemos el criterio de la función inversa. ¿Cuál es la condición? Bueno, recordamos que en este caso, al tener que g tiene este dominio y este codominio, en la inversa se cambia las ubicaciones o las posiciones de los conjuntos. Quiere decir que, por lo tanto, la función inversa se define del intervalo de menos infinito a 3 abierto a r con el criterio anterior. Bueno, muy bien. Ahora tenemos un ejercicio de aplicación. Nos hablan de que una sustancia radiactiva se desintegra según la función m de t igual a m sub 0 de a la menos kt, donde m representa la cantidad de masa presente de la sustancia medida en gramos y t el tiempo transcurrido en años. Y aparece la gráfica de dicha función. ¿Qué es lo que nos piden? Entonces, bueno, primero determinar el valor de la constante K y cuánta masa queda después de 12 años. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante? De los datos, nosotros conocemos que m de 0 es 160. Vean que aquí nos lo dicen, en el momento inicial tenemos 160, ¿verdad? ¿Qué son esos 160? Bueno, vean que van a ser gramos de esa masa, por decirlo así. Y luego observamos que en m de 5, ¿ok? En m de 5, pues vamos a tener que va a ser 80. Después de 5 años nos quedan 80 gramos. ¿Qué sabemos? Como la fórmula ya nos la dan y tenemos pues esos dos datos que aquí los he escrito, significa que vamos a tomar, por ejemplo, para el valor de K, vamos a tomar los 80 que ocurren acá, y ya sabemos que en nuestra fórmula, si cambiamos 160 y hacemos e a la menos 5 por K por 0, ¿verdad? Cambiando la t por 5, pues nos tiene que dar 80. Y en este caso, pues va a suceder, vean que aquí paso el 160 a multiplicar y observamos que aquí sería acá por 1, y nos queda que 80 entre 160 es igual a e a la menos 5 por K. Disculpen nuevamente, hice una corrección. Resulta que es cierto, en el momento inicial hay 160 gramos de dicha sustancia y en 5 años hay 80 o quedarían 80 gramos de dicha sustancia. Algo muy importante es que esto de m de 0 significa que m sub 0 ya vale 160. Entonces, en nuestra fórmula, m de t es lo mismo que tener 160 por e a la menos k por t. Por lo tanto, para resolver la pregunta 3, lo que tenemos es que m de 5 ya nos tiene que dar 80. Y esto es posible si en esta fórmula hemos tomado el valor de t y se ha cambiado por 5. Por lo tanto, nos queda resolver esta ecuación, donde 80 entre 160
es igual a e a la menos k por 5. Pero 80 y 160 se pueden cancelar. 80 entre 160 pues nos da un medio. Lo pueden verificar en la calculadora. Y al igual que antes, podemos usar la definición de inversa de una exponencial o usamos la inversa de la exponencial, que es logaritmo natural, y por decirlo así lo aplicamos a ambos lados para poder quedarnos solo con el exponente de esa exponencial. Dado que estas dos son inversas, pues podríamos quitarlo, por decirlo así, y nos queda que el logaritmo de un medio es solamente, pues es un medio, y nos queda menos k por 5. Este 5 multiplica, lo puedo pasar a dividir, o bien nos queda como entre 5, o escribirlo como un quinto como tal. Entonces vamos a hacer eso. Quiere decir que acá vamos a escribir un quinto por logaritmo de un medio, y esto nos da menos k. Multiplicando por menos a ambos lados, menos un quinto es igual a k. Muy bien, en este sentido, pues tenemos que k es el valor de la constante. ¿Cuánto es el valor de la constante como tal? Pueden hacerlo, pueden usar la calculadora para aproximarlo. Aproximadamente, k tiene un valor de 0.1386. Aquí vamos a preservar pues estas 4 cifras decimales. Bueno, ¿qué pasa entonces ahora conociendo dicha información? Para resolver la pregunta B, pues ya conociendo el valor de k, pues ¿qué pasa en 12 años? Pues bueno, tiene que ocurrir según la gráfica, que es un valor menor, y por lo tanto tiene que quedar una menor cantidad en gramos, pues de esa sustancia. Entonces eso pues es muy importante a nivel de interpretación. Eso significa que m de 12 va a ser los 160 que ya conocíamos por e a la menos 12k. Cambiamos el tiempo por menos 12 y k pues hace referencia a esta constante para no pues copiar todos los valores. Si usamos la calculadora, el resultado nos tiene que dar aproximadamente 30,24. Por lo tanto, la respuesta es que después de 12 años, quedarán aproximadamente 30,24 gramos de sustancia. Y con esto pues terminamos este ejercicio. Muy bien, veamos el ejercicio 4. En este caso nos hablan de que el lado terminal de un ángulo alfa en posición estándar corta el círculo unitario en ese punto. Y se sabe que la tangente de alfa es negativa. Nos piden determinar el valor de x, de seno de alfa y coseno de alfa. Bueno, esto lo que significa a nivel del círculo trigonométrico, como lo hemos visto en clases, es que, bueno, tenemos el dichoso círculo, decimos que es trigonométrico porque el radio vale 1, pero nos hablan de que es un ángulo en posición estándar, quiere decir que las mediciones empiezan a partir del eje X positivo en sentido antihorario. Eso significa esta parte. Y luego nos dicen que ese ángulo corta el círculo unitario en el punto P, X, un medio. Esto significa que, para entenderlo en términos sencillos, pues tenemos que x hace referencia al coseno, y eso significa que hace referencia al seno de x. Y observen que el seno de x, o bien para efectos prácticos, tenemos un ángulo que puede quedar en este cuadrante, puede ser que nos quede en este cuadrante, puede suceder que nos quede en el tercer cuadrante, o bien en el cuarto cuadrante. Lo importante es que nos dicen que la tangente es negativa. La tangente tiene un signo negativo únicamente vamos a ver, en el tercero, en el segundo y en el cuarto cuadrante. Recordamos la mnemotecnia, todos sentimos tantas cositas, o todos los sapos toman café, como hemos estado en el aula. Y eso significa que lo que marque en círculo quiere decir que aquí todas las razones trigonométricas son positivas. Significa que ahí no puede estar la tangente. Observamos que aquí la tangente es positiva, entonces no puede estar acá.
Los únicos lugares son exactamente o que alfa esté en el segundo cuadrante porque solo el seno es positivo, o que esté en el cuarto cuadrante, es otra posición posible. Sin embargo, esta posición del cuarto cuadrante se desecha. ¿Por qué? Porque observamos que habíamos dicho que aquí el seno es un medio y el seno es positivo, y el único cuadrante donde el seno es positivo sucede en el segundo cuadrante. Por lo tanto, quiere decir que a la hora de formar un triángulo rectángulo, en este caso la hipotenusa vale 1 y las coordenadas de este punto P están exactamente ahí. ¿Qué significa? Que aquí tenemos alfa, sabemos entonces que este cateto es el opuesto, tiene medida de un medio, y este cateto adyacente es x, ese es el coseno, y su medida tiene que ser negativa. Por lo tanto, ¿qué pasa? Bueno, podríamos usar Pitágoras para descubrir el valor de x. Y observamos de antemano que tiene que darnos negativo, dada la posición en ese círculo trigonométrico. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que un medio al cuadrado más el cateto al cuadrado nos tiene que dar 1 al cuadrado. Eventualmente, esto es un cuarto más x al cuadrado es igual a 1, y x al cuadrado es 1 menos un cuarto. Y aquí, pues quiere decir que x al cuadrado vale 3 cuartos. Bueno, observen ustedes que ahora tengo que sacar una raíz cuadrada, pero ya el signo lo que tenemos claro. Sabemos que x es menos, por la posición en el eje x negativo, ¿sí? Quiere decir que es menos raíz de 3 cuartos. Y bien, o bien con la calculadora pueden darse cuenta que esto es menos raíz de 3 sobre 2, dado que raíz de 3 es raíz de 3, no se puede simplificar, y raíz de 4 es 2. Por ende ya conocemos que este cateto, que es el coseno, vale menos raíz de 3 sobre 2. Muy bien, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Bueno, determinar el valor de x, el valor de seno de alfa y coseno de alfa. Entonces ya encontramos el valor de x, ahora nos falta el seno y el coseno. ¿Quién es el seno de alfa? Bueno, observamos que el seno de alfa hace referencia pues al cateto opuesto, que ya sabemos que es un medio. ¿Y quién es el coseno de alfa? Bueno, en este caso pues hace referencia a este cateto que coincide con el valor de x, que ya sabemos que es menos raíz de 3 sobre 2. Notamos entonces que x y coseno de alfa representan exactamente pues lo mismo. Muy bien, veamos esto, ejercicio que nos indica verificar la siguiente identidad. Aquí pues nos damos cuenta que hay que empezar con la parte más compleja. Veamos, 1 más coseno de 2t entre seno de 2t, pues hay que probar que es un retangente. Y bueno, o cotangente también, que es una identidad trigonométrica. Nos damos cuenta que esto invoca a las fórmulas del coseno del ángulo doble y el seno del ángulo doble. Por lo tanto nos va a quedar 1 más, y coseno de 2t es coseno al cuadrado de t menos seno al cuadrado de t. Todo esto entre seno del ángulo doble, que es 2 veces el seno de t por el coseno de t. ¿Qué puede suceder acá? Bueno, podríamos agrupar este 1 con el menos seno al cuadrado, y lo importante es rescatar que a la hora de conmutar estos elementos, lo demás pues queda igual, pero el objetivo es recordar que 1 menos seno al cuadrado de t se transforma en una identidad trigonométrica que es el coseno al cuadrado de t. Y esto pues nos va a quedar 2 entre seno de t por coseno de t. Esta es la identidad pitagórica. Recordamos que en el círculo trigonométrico, el que vimos antes, si nosotros tenemos que ahí exactamente el radio vale 1, este cateto adyacente es coseno de x o coseno de t. Y esto es seno de x. Y vean que por Pitágoras, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1 al cuadrado. O bien, si a 1 al cuadrado le resto seno al cuadrado, equivale al coseno al cuadrado. Y también, si a 1 le quito coseno al cuadrado, representa el seno al cuadrado. Por lo tanto, acá ya tenemos coseno al cuadrado más coseno al cuadrado. Tendríamos 2 cosenos al cuadrado de t entre 2 seno de t por coseno de t. Aquí se pueden cancelar los dos y aquí se cancela un coseno con otro coseno. Por lo tanto, nos está quedando coseno de t entre seno de t. Pero coseno entre seno es lo mismo que la cotangente.
¿Pero qué es la cotangente? Bueno, es lo mismo que 1 entre la tangente de t, probando o verificando la identidad. Muy bien, vamos a resolver en R las siguientes ecuaciones. Veamos qué pasa con la primera, con esta que está acá. En particular, nosotros vamos a entender que si un logaritmo está igualado a 0, necesariamente puede ocurrir o ocurre que esto es posible si y solo si, según la definición, si 4 elevado a la 0 nos da el argumento. Eso es para emplear la definición. Otra forma de entenderlo, para no usar la definición, es que recordamos que para obtener un 0 y escribirlo como un logaritmo es lo mismo que el logaritmo en base 4 de 4 a la 0. Y recordamos esta propiedad. Si el argumento y la base son iguales, esto se puede eliminar y lo que nos queda solamente es 0. Pero ahora estamos usándolo al revés. Logaritmo en base 4 para que coincida, colocamos 4 para usar la propiedad y el exponente usamos a lo que está igualado. ¿Qué va a pasar acá? La única manera para que dos logaritmos sean iguales necesariamente es porque sus argumentos son iguales. Podemos quitar esto y nos queda que x al cuadrado más 16x más 64 es 4 a la 0, que en realidad pues esto es 1. Y ahora pues nos queda una cuadrática donde x al cuadrado más 16x más 63 pues es igualado a 0 después de pasar el 1 a restar. Y bueno, podríamos factorizar esto con la calculadora. Una forma de hacerlo también es tanteo, x por x. Aquí tendríamos 7 por 9, que nos da 63. Y verificamos que no solamente pues 7 por 9 da 63 o que x por x da x al cuadrado. Miren que la suma de 7 más 9 es 16, que coincide con lo del centro. Eso significa que esta expresión se factoriza como x más 7 por x más 9. Y para que el producto de dos factores sea 0, significa que o x más 7 es 0, es decir, que x valga menos 7, o que x más 9 sea 0, que despejando quiere decir que x tiene que ser menos 9. En logaritmos hay que verificar, debemos verificar. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, démonos cuenta que si en particular, por ejemplo, x es igual a menos 7, nosotros hacemos una sustitución en la cuadrática, en el argumento de esta expresión, y nos tiene que dar positivo y pues nos debería dar 0. Vean que en este caso nos estaría quedando menos 7 al cuadrado más 16 por 7 más 64. Eso quiere decir que sería 49 más 112, perdón, menos 112 más 64 y da 1. Y el logaritmo en base 4 de 1, y en general de cualquier logaritmo de 1, en cualquier base nos da 0. Entonces quiere decir que este valor sí funciona. Si x es igual a menos 9, sería menos 9 al cuadrado más 16 por menos 9 más 64 sería 81 menos 144 más 64, y haciendo los cálculos nos da 1. Y al igual que antes, el logaritmo de 1 nos da 0. Quiere decir que esos valores funcionan. Por lo tanto, quiere decir que la solución de esta ecuación es menos 7 y menos 9. Ambos valores funcionan. Muy bien. ¿Qué pasa con la ecuación b? En el caso de b, es resolver 1 menos coseno al cuadrado de x menos seno de x y es igual a 3 cuartos. Me parece que lo hicimos en clase, pero bueno. Aquí, al igual que antes, observen que 1 menos coseno al cuadrado es la resta de la hipotenusa con un cateto del adyacente en un triángulo rectángulo, pues que representa el círculo trigonométrico. Y habíamos dicho que esto se transforma en seno al cuadrado. Ahora nos está quedando seno al cuadrado de x menos seno de x, y pasando a restar, menos 3 cuartos es igual a 0. Y bueno, para hacer una de estas, dijimos en clases que se hace una sustitución, dado que tiene una forma cuadrática. Seno al cuadrado menos seno menos 3 cuartos. Decimos que sea y igual a seno de x, y por lo tanto nos va a quedar entonces la siguiente ecuación: y al cuadrado
y al cuadrado menos y menos 3 cuartos igual a 0. Y bueno, quiere decir que si lo resolvemos con la calculadora, discriminante va a ser positivo, sucede que y vale 3 medios o y vale menos 1 medio. ¿Qué pasa acá? Bueno, como y era seno de x, significa que tenemos dos casos, cuando el seno de x es 3 medios o cuando el seno de x es igual a menos 1 medio. En el caso de que el seno de x sea 3 medios, no es válido, dado que en el círculo trigonométrico, o bien el ámbito de la función seno, oscila entre menos 1 y 1, y seno de x igual a 3 medios es preguntar cuándo la función seno de x, que oscila entre menos 1 y 1, tiene un valor de 1.5, pero 1.5 ocurre arriba, ocurre fuera del ámbito, por lo tanto no tiene solución. Si lo hacemos en la calculadora nos va a generar error, pero hay que explicar que en este caso 3 medios no pertenece al ámbito de la función seno. Como para aclararlo. En este caso, ¿qué sucede cuando seno de x es menos 1 medio? Bueno, significa que en el círculo trigonométrico el seno hay que buscar dónde es negativo. Y recordamos que todos sentimos tantas cositas. Entonces, quiere decir que aquí todas son positivas, no está en el primer cuadrante. Aquí el seno es positivo, tampoco está ahí. Y por ende, solamente puede ocurrir acá o acá, en lo que es el tercero o en el cuarto cuadrante. Quiere decir que en posición estándar, un posible valor de x es este, otro posible valor de x es este que está acá. Quiere decir, en dicho caso, que nosotros podemos usar la calculadora para encontrar un ángulo de referencia. Y bueno, manteniendo o usando la calculadora en radianes, quiere decir que x en este caso sería arcsen y vamos a calcular ese 1 medio. Vamos a hacerlo positivo para conocer, como repito, el ángulo de referencia. ¿Cuál es el ángulo de referencia? Pues esto que está pintado en color rojo siempre pues nos va a dar en un número positivo. En este caso con la calculadora vale pi sextos o bien 30 grados. Como las soluciones son en R, significa que debemos dar las soluciones en radianes. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que un primer valor de x está aquí. ¿Cómo se consigue en el tercer cuadrante? Bueno, en el caso de los terceros cuadrantes, las soluciones, conociendo el ángulo de referencia, es pi más pi sextos, ¿verdad? Medio círculo, pi radianes, más el ángulo de referencia. Esta suma es como hacer 1 más un sexto, o bien 7 pi sextos. La otra solución, que la vamos a representar en color verde, significa que es esta que está acá. Para los casos del cuarto cuadrante significa que sería casi la vuelta o la vuelta completa, le restamos nuestro ángulo de referencia. Y pues 6 por 2 son 12, y a 12 le quito 1 da 11, nos da 11 pi sextos. Quiere decir que aquí tenemos un ángulo, que es el del cuarto cuadrante, y aquí tenemos el otro ángulo, que es el del tercer cuadrante. Por lo tanto, ¿quiénes son las soluciones? Las soluciones van a ser entonces 7 pi sextos, que fue la que nos dio en el tercer cuadrante, más 2 pi por k, que son todos los ángulos coterminales, 11 pi sextos más 2 pi por k, que son los ángulos del tercer cuadrante, y se coloca por fuera de las llaves, punto y coma, que k pertenece a los enteros. Recuerden que se suma 2 pi k porque las soluciones son en R, entonces hay que sumar o pensar en todos los posibles ángulos coterminales. Muy bien, ahora tenemos este ejercicio donde nos preguntan por la amplitud, el periodo, el desfase de la función h, donde h pues es 4 coseno de pi sextos t menos pi tercios más 6. Entonces, bueno, la idea es que antes de hacer el ejercicio tenemos que escribir en una forma estándar, como se vio en clases, dicha solución. ¿Qué es una forma estándar? Bueno, el problema lo tenemos aquí, donde a la par de la t no puede haber nada, por ende hay que factorizar un pi sextos. Quiere decir que si yo factorizo ese pi sextos, quiere decir que nos queda 4 coseno de pi sextos, abro paréntesis, nos queda t, y aquí nos quedaría menos 2. Noten que pi sextos por 2 nos daría pi tercios.
Entonces hacemos una factorización en ese sentido para reconocer pues dicha función. Entonces, bueno, ¿qué dice la primera parte? Amplitud, periodo y desfase de h. ¿Qué va a pasar? Bueno, la amplitud, vamos a recordar que sucede o corresponde al número que está a la par de la función coseno seno, en este caso en valor absoluto. Quiere decir que vale 4. Significa que nuestra función se desplaza o su desplazamiento en forma horizontal es de 4 unidades, desde el punto más bajo al punto más alto en cada uno de los ciclos. Eso es lo que significa la amplitud. ¿Qué vamos a estudiar ahora? ¿O qué vamos a buscar? El periodo. ¿Qué es el periodo? Bueno, recordamos que en fórmula sería 2pi, que es el periodo normal de seno y coseno, y se divide entre k. ¿Quién es k? Bueno, pues k es el número que estaba a la parte t en este paréntesis que va a ser pi sextos. Entonces sería 2pi entre pi sextos. Y en este caso significa que es 12. Quiere decir que 12 radianes, cada de 12 radianes se repite la función. Significa que la función alcanza o logra un ciclo de repetición cada 12 unidades. Muy bien. Y luego lo que tenemos es el desfase. ¿Qué es el desfase? Bueno, en este caso corresponde al número que queda restando después de t. Si hubiera una suma hay que escribir menos menos. En este caso significa que al ser positivo el desfase ocurre hacia la derecha. Por lo tanto, quiere decir que son 2 unidades a la derecha. ¿Ok? Si hubiera sido más, sería pues a la izquierda. Entonces el desfase, repito, corresponde a lo que está restando. Muy bien. Y en la parte B nos preguntan por la altura máxima y altura mínima que alcanza el punto. Entonces en este caso, para responder ese punto, la altura máxima va a ocurrir usando la media central de la función. ¿Qué significa eso? Bueno, la función está pasando por 6. Conocemos la amplitud que es 4. Sabemos que la función oscila en esta banda. ¿Cuánto oscila? 4 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia abajo, donde los puntos máximos y mínimos pues tocan los bordes de dichas bandas. Por lo tanto, ¿cuál es la altura máxima? Pues va a ser de 6 más 4. Como el problema que teníamos estaba en metros, pues vamos a hablar de que está a 10 metros. Y la altura mínima de 6 de menos 4, que va a ser de 2 metros. Quiere decir que esta función tiene un ámbito que va de 2 a 10. Entiéndase en metros bajo el contexto. Muy bien, tenemos ahora esta pregunta sobre los drones que permanecen suspendidos en el aire. Y nos dan la siguiente información. Dicen que el primer dron vuela a una altura de 10 metros. A una altura de 10 metros y se encuentra a 6 metros de la distancia horizontal respecto a una foca. Y el segundo dron vuela a una altura de 15 metros y se encuentra a 8 metros de distancia horizontal respecto a la foca. Bueno, significa que aquí tenemos una altura de 10 metros y aquí tenemos una altura de 15 metros. Y bueno, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, ambos drones se encuentran en el mismo plano vertical con respecto a la foca. Determine la medida en grados del ángulo formado entre las líneas de visión de ambos drones hacia la foca. Bueno, en este caso, pues vamos a tener lo que nos interesa es encontrar o entender que la foca está viendo este dron. Formamos ahí un triángulo rectángulo y pues aquí tenemos la mira del otro dron que van a ser unos 10 metros. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Y el primer dron, está a la izquierda de la foca. Este que está aquí, este va a ser nuestro segundo dron. Podríamos ponerle A, podríamos ponerle B. Y pues, ¿quién va a ser C? Pues vamos a llamar C a la foca para punto de referencias. ¿Qué vemos ahora? Bueno, lo que nos va a interesar entonces es encontrar las longitudes de los lados de ese triángulo para poder usar, por ejemplo, ley de senos o ley de cosenos. Veamos aquí algo interesante. Si aquí tenemos que esta medida es 10, significa que, por ejemplo, usando una horizontal,
formamos un triángulo donde esta medida pues vale 5. Y bueno, quiere decir que ahí tenemos alguna información de ayuda para un triángulo. Ahora sí, también tenemos la distancia entre los drones, que tampoco la conocemos. ¿Qué sabemos al respecto? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, en particular, otro dato que nos dan es que de A a C hay 8 y de C a B hay 6. Quiere decir que aquí tendríamos, por ejemplo, o podríamos encontrar esta distancia viendo que esto es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, en nuestro caso, podríamos ver que si hacemos la raíz de 10 al cuadrado más 6 al cuadrado, cateto al cuadrado, que es 10 más 6 al cuadrado, donde 6 es otro cateto, esto con calculadora nos da 2 raíz de 34. Entonces, ya sabemos que esto mide 2 raíz de 34. Ahora, la misma situación, vemos o nos damos cuenta que esta hipotenusa no la conocemos, pero observamos que está sujeta a las medidas de 8 y 15 como catetos y podemos encontrar ese resultado. Es decir, 15 al cuadrado, que son 225, más 8 al cuadrado, que son 64, lo metemos en la calculadora de raíz de 289 y nos da 17. Quiere decir que esta hipotenusa vale 17. Y bueno, teniendo eso en mente, teniendo ese valor en mente, podríamos observar cómo encontrar algún otro valor. Por ejemplo, démonos cuenta que si nos falta este valor verde, vemos que podemos usar ahora este triángulo donde este cateto pues vale 5 y este cateto que está aquí vale 8 más 6, que es 14. Por lo tanto, quiere decir que 14 al cuadrado, la raíz de 14 al cuadrado, que es cateto, perdón, más 5 al cuadrado, nos va a dar exactamente 196 más 25, que es la raíz de 221. Entonces ya sabemos que esto vale raíz de 221. Y ahora sí, ¿qué podríamos hacer? Bueno, resulta y sucede que ya teniendo esos resultados, lo que nos están preguntando es por el ángulo, ¿verdad? El ángulo, vamos a ver. Ajá, sí, en grados, muy importante, eso de las unidades, determina la medida en grados del ángulo formado entre las líneas de visión de ambos drones hacia la foca. Quiere decir que nos están preguntando por este ángulo. Y bueno, como les decía, ley de senos o ley de cosenos. Aquí en particular vamos a sombrear el ángulo, vamos a sombrear el triángulo que es de referencia y vemos que en este triángulo ya tenemos las medidas de todos los lados y solo nos falta el ángulo. Y cuando tenemos dos lados o incluso tres lados, podríamos usar ley de cosenos. En este caso, disculpen, en este caso vamos a utilizar la ley de cosenos. ¿Cómo funciona la ley de cosenos acá? Bueno, observamos que en este triángulo el ángulo opuesto es raíz de 221. Entonces sabemos por ley de cosenos que raíz de 221 al cuadrado es igual a 17 al cuadrado más 2 raíz de 34 al cuadrado, esto es un cuadrado, y le resto dos veces 17 por 2 veces la raíz de 34 por el coseno del ángulo que estamos implementando. Quiere decir que aquí hacemos un despeje donde calculamos raíz de 221 al cuadrado, que es 221, hacemos 17, hacemos 17 al cuadrado, que aquí en la calculadora esto nos da 289, más 2 raíz de 34, sería 4 por 34, sería 4 por 34, que nos daría 136, menos 2 por 17, que en este caso sería 34 por 2, sería 68 raíz de 34 por coseno de zeta. Y bueno, la idea es darnos cuenta que estos valores se pueden sumar y pasar a restar. El resultado de esto es
menos 204 y eso es igual a menos 68 raíz de 34 coseno de zeta. Eso está multiplicando, lo paso a dividir y nos quedaría menos 204 sobre menos 68 raíz de 34 y eso es coseno de zeta. Bueno, esto se cancela y va a ser positivo. Y aquí pues el ángulo que buscamos es el arcoseno de 204 entre 68 raíz de 34. Eso sería el valor del ángulo que pues aproximadamente nos tiene que dar, si nosotros no fallamos los cálculos, 59.04 grados. O bien 59 grados si uno quiere hacerlo con alguna precisión. Y bueno, con eso pues respondemos a la pregunta. Bueno, la respuesta debe ser que el ángulo en grados con que se forman las líneas de visión hacia los drones es de 59 grados aproximadamente. Y bueno, esto es un uso de la ley de cosenos. Y bien, me parece que ya este es el último. Nos queda exactamente este ejercicio sobre los globos. Dice que desde un globo aerostático ubicado 60 metros sobre el suelo se observa un automóvil con un ángulo de presión de 48 grados. Esto significa que, recordamos que si esta es la horizontal y el ángulo en ese sentido, pues vale 48 grados en dirección o viendo hacia el carrito. Lo otro que nos dicen es que ese globo está ubicado a 60 metros y luego, bueno, dada la circunstancia del ejercicio, pues ahí se forman 90 grados. Este ángulo y este ángulo, suponiendo que son rectas paralelas, son alternos internos. Significa que si este vale 48 grados, este también vale 48 grados. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la distancia desde el globo hasta el automóvil? ¿Cuál es la distancia desde el globo hasta el automóvil? Quiere decir que nos falta este valor, como si fuera la hipotenusa. Y bueno, entonces en este caso tendremos que pensar en alguna razón trigonométrica que implemente este ángulo, el cateto opuesto, e involucre la hipotenusa. Y bueno, por definición, lo que vimos es el uso de SOHCAHTOA, donde el seno es el que nos resuelve el problema, dado que involucra el cateto opuesto con la hipotenusa. Por ende, la respuesta al ejercicio debe ser que el seno de 48 grados corresponde a opuesto entre hipotenusa. Sería 60 entre x. Es decir, x va a ser 60 entre el seno de 48 grados. Y eso significa que nuestro valor de x es aproximadamente de 80,74. Entonces la respuesta es que la distancia desde el globo hasta el automóvil es de 80,74 metros aproximadamente. Y listo, con eso terminamos el ejercicio.